Apareció Juan Raúl Ferreira, buen día, bienvenido Juan, querido. Me hice desear un poco hoy. Tranquilo, todo bien. Siempre tenemos plan B, plan C, plan D, y si no tenemos, y si no sirve ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, inventamos letras como las variantes del coronavirus. Bueno, Ale, hoy... En realidad quiero decir algo, porque a los oyentes trato de no ocultarle casi nada. En la radio uno tiene esas ventajas comparativas con relación, qué sé yo, a la televisión, donde tenés que mostrar cosas. En la radio alcanza con que tengas un libro a mano. y ya. Así que bueno, pero bueno, no perdamos más tiempo, Juan Raúl querido, te damos la bienvenida, te deseamos un buen día y naturalmente se impone hablar sobre, incluso sobre esto, mira, empiezo preguntándote lo siguiente, ¿cuál es el término más exacto para hablar la guerra en Ucrania, el ataque ruso? ¿Cómo definirlo para que sepamos de qué estamos hablando? Y bueno, para que nos cuentes dos asuntos que me parece que la gente está necesitando. Por supuesto que la gente necesita saber qué es lo último que está pasando. No lo demerezco ni lo subestimo. Pero a mí me parece que más importante, o mejor dicho, para entender lo último que está pasando, se necesita saber por qué hemos llegado a este nivel de la violencia, a este nivel del conflicto, a este nivel del desencuentro. Claro, yo creo que hay muchas cosas que la prensa no está informando y que ayudan a explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué. Esto es muy difícil de decirlo sin que suene a yo condeno la invasión, pero yo en lo personal condeno absolutamente la invasión rusa en Ucrania sin peros, pero sí con algunos además. Hay cosas que hay que decir al mismo tiempo, que no son un atenuante a la invasión. Pero, por ejemplo, no se puede entender la invasión de Rusia a Ucrania sin tener en cuenta que Ucrania, y pongo dos ejemplos históricos conocidos por todo el mundo, o por casi todo el mundo, Ucrania fue el canal de penetración a Rusia de todas las invasiones de la historia. Citemos dos las que estudiábamos en el liceo. Por Ucrania entraron las fuerzas de Napoleón durante el Imperio francés después de la Revolución, en la Rusia zarista. Por Ucrania entró Hitler con sus tropas, rompiendo el pacto germano-soviético durante la Unión Soviética de Stalin. Y entonces, este conflicto, ¿tú te acordás que yo mostré incluso en un programa una foto que Wilson, en vez de tener 28 años, tenía 2 o 3, mi hijo, y el titular del diario que yo estaba leyendo decía tensión entre la Unión Soviética y en Estados Unidos por Ucrania, hace 26 años. Este tema, Ucrania obtuvo su independencia después de la disolución de la Unión Soviética, no integra la Federación Rusa, y el problema de la independencia ha estado sujeto a la advertencia que tiene Rusia de que por ahí la han invadido siempre. Entonces, ayer que el presidente de Estados Unidos dio su mensaje a la Unión y fueron todos los legisladores con banderas de Ucrania, a mí confieso que me choca. Acá ocurrió también, a mí en lo personal me choca. Solidaridad con Ucrania, sí, cada país tiene su bandera. Pero de todas maneras, haber invitado, como hizo el presidente Biden, a Ucrania a integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, creo que fue un error sin el cual no se puede entender. Repito, no es un justificativo, no es un, bueno, estoy en contra, pero también es cierto que, no, yo estoy en contra absolutamente. Ahora digo, una cosa riesgosa era invitar a Ucrania a sentirse parte de Occidente, que no lo es, ni lingüísticamente, ni en cuanto a corrientes migratorias, ni en cuanto a la formación de los estados nacionales. Pero bueno, le invitaron a la Unión Europea. Ahora, de ahí a llevarla a esta organización de seguridad
bélica, que es la OTAN, es parte de la explicación. Es decir, a Putin se le presenta una realidad que es Ucrania no solamente se independizó de nosotros, sino que luego pasó a integrar la Unión Europea, pero además Estados Unidos quiere que haya armamento de Occidente en Ucrania. Por Ucrania pasaron todas las invasiones de la historia. Rusia, bueno, creo que no se puede analizar la guerra sin tener en cuenta esto. La otra consideración que me parece importante tener, dos puntitos más tratando de contestar tu pregunta. La primera es que acá en Uruguay, como en el resto del mundo, se presenta como un nuevo acto de expansionismo comunista. Vamos a recordar que el señor Putin no es comunista. Tiene una formación de comunismo de la última etapa dura de Brezhnev, porque durante ese periodo fue el jefe de la KGB. Pero él formó su partido, ganó elecciones. Es más, yo me tomé el trabajo de, en las elecciones en que fue electo Putin, el Partido Comunista Ruso obtuvo el 0.6% de los votos. En las elecciones de Estados Unidos en que fue electo Biden, el Partido Comunista Americano tuvo el 0.8%. Quiere decir que teóricamente daría la impresión de que hay un 0.2% más de comunistas en Estados Unidos que en Rusia. Entonces, meter esto como parte de una guerra fría me parece que es un error muy grave y es pretender que Putin es lo que no es. Y en último lugar, es un tema muy delicado, es un tema que yo sé que algunos oyentes se van a sentir heridos, yo lo digo con respeto, pero es lo que yo creo. Me parece que es muy raro que las noticias internacionales hablen solo de Ucrania cuando, aprovechando de ese monopolio de la información internacional, Israel por cuarta vez volvió a bombardear a Siria. Entonces yo condeno a la Unión Soviética, a Rusia, por la invasión a Ucrania. Pero creo que también para tener credibilidad, para ser justo, para no tener un doble discurso, hay que condenar al Estado de Israel o al gobierno del Estado de Israel. Esto no es una cosa contra los judíos, es contra el gobierno del Estado de Israel que en este caso bombardeó los Altos de Golán, incluyendo una aldea que está en la zona de Alto el Fuego. Las Naciones Unidas, para tener autoridad de opinar sobre Ucrania, tienen que condenar también los bombardeos a la población civil de Siria. Bueno, con esto dicho, es difícil, Alejandro, pensar en un futuro. Yo, a pesar de todo, quiero ser optimista y creer que pueden funcionar las conversaciones que se están llevando a cabo en la frontera de Ucrania y Bielorrusia, donde participan las máximas autoridades, no los presidentes, pero las máximas autoridades de Ucrania y de Rusia. Creo que cuanto más se permita que sea un diálogo directo, sin interlocutores, mejor. ¿Qué interlocutores pueden haber? Las Naciones Unidas tienen dos órganos importantes sobre este tema. La Asamblea General, que solamente puede emitir declaraciones, sin otro valor que eso, una noticia más en los informativos. El órgano más ejecutivo es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue con la misma conformación de después de la guerra, y el mundo cambió mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las 5 potencias ganadoras tienen derecho a veto. Por lo tanto, no podemos esperar mucho del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia es miembro permanente y tiene derecho a veto. Es decir, cualquier resolución que pretenda sacar el Consejo de Seguridad, si es en contra de la invasión a Ucrania,
Rusia va a ejercer el derecho a veto, porque en este tema, en el Consejo de Seguridad, Rusia es arte y parte. Creo que los países latinoamericanos, México se lo ha tomado muy en serio, los países latinoamericanos como México y Antigua y Barbuda, que representan a América Latina en el Consejo de Seguridad, pueden jugar un papel importante en acercar a las dos partes y en tratar de buscar una resolución que no merezca el veto de Rusia. El discurso de Biden ayer al Congreso, no fue por esto, fue sobre esto, pero fue porque él todos los años tiene que hacer lo que allí se llama el Estado de la Unión. Y 3/4 del discurso de anoche en el Congreso fue sobre Ucrania. Es más, en un hecho sin precedentes en Estados Unidos, la embajadora de Ucrania estaba sentada como invitada de honor entre los legisladores. Entonces, y cuando se tocaba este tema, que no es la costumbre, generalmente cuando habla un presidente republicano, los demócratas aplauden poco y viceversa. Si bien es cierto que en ningún momento los republicanos, cuando todo el Congreso se puso de pie, hicieron lo mismo, no es menos cierto que cuando hablaba de la invasión Rusia a Ucrania y las medidas que está dispuesto a tomar Estados Unidos, los republicanos aplaudían. También es cierto, perdón que me fui un poco largo, Alejandro, y prefiero contestar preguntas, pero también es cierto que en el discurso de ayer del presidente Biden, cabe señalar que hubo una pequeña reculada, hablando en criollo. Él anunció en algún momento, después fue cambiando el discurso aún antes de la invasión. Él anunció que si Rusia invadía Ucrania, Estados Unidos iba a ejercer toda su fuerza para frenarlo. Ahora, clarísimamente dijo que no va a intervenir militarmente, que simplemente va a aplicar sanciones económicas. Las sanciones económicas incluyen las cibernéticas, la KGB se quedó sin acceso a Internet, las cuentas del señor Putin y las del gobierno ruso en Suiza, país históricamente neutral, ni siquiera es miembro de las Naciones Unidas para mantener su neutralidad, bueno, en este caso rompió una tradición varias veces centenaria y condenó la invasión rusa, no se mantuvo neutral como en las dos grandes guerras mundiales del siglo XX y, bueno, prácticamente está actuando al unísono con la Unión Europea, que no integra precisamente por su neutralidad. Es la amenaza más grande en muchos años a la paz mundial. Biden dijo, si se quedan en Ucrania pero no siguen hacia Occidente, me da la sensación de que ha sido utilizada un poco Ucrania por todas las grandes potencias, ¿no? Porque primero Biden les dice, quédense tranquilos que los defendemos. Después dice, no, si no siguen adelante hacia otros países de la Unión Europea, no vamos a intervenir militarmente. Al mismo tiempo, creo que Rusia no esperaba encontrar la resistencia civil tremenda que hay en Ucrania y que está dispuesta a lograr un acuerdo. Lo que yo creo que podemos aspirar, más de eso no, es que Ucrania acepte no integrarse a la Unión Europea, no integrarse a la OTAN y Rusia retire sus tropas. Esta sería la solución ideal. Si se llega solamente a través de un diálogo directo entre Ucrania y Estados Unidos. Perdón, entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? A ver, da la sensación, lo que estás diciendo, por favor, sin quitar mérito, suena muy hijo del sentido común al que puede acceder cualquiera. Quiero decir, Ucrania se vuelve potencialmente peligrosa para Rusia, tal como lo ha sido a lo largo de la historia, como vos bien marcás,
si yo le erro al bizcochazo, anda corrigiéndome, Juan, ¿eh? Y su aspiración de integrar la Unión Europea, 1, y de integrar la OTAN, 2, suena como a esa potencialidad ratificada por el acontecer histórico, darle todavía mayor envergadura, ¿no es cierto? Desde la mirada rusa, ¿no? Sí, en realidad Ucrania ya se había manifestado partidaria de integrar la Unión Europea, nunca llegó a decir que quería integrar la OTAN. El conflicto se desató a partir del anuncio del presidente Biden de aspirar a que Ucrania integre la OTAN también. En realidad, la OTAN no tiene demasiada razón de ser después que terminó la Guerra Fría, a menos que lo que muchos creemos, la Guerra Fría no haya terminado. Pero si la Guerra Fría terminó en el 90, y la OTAN tendría que haber terminado en el 90, porque fue creada precisamente como garantía de que la Guerra Fría fuera eternamente fría. Pero bueno, si Ucrania nunca llegó, no daría una marcha atrás si no acepta la integración a la OTAN, porque nunca llegó a aceptarlo. El conflicto se desató a partir del anuncio del presidente Biden. Yo recordarás que durante la campaña electoral del presidente Biden, en varias oportunidades en esta misma columna, manifesté que en política interior tenía un programa sumamente progresista y que en política exterior le pesaba desde mi punto de vista muchísimo haber tenido un hijo muerto en combate y que, Sí, claro. eso le llevaba a ver, todos los discursos de la campaña electoral de Biden terminaban con la frase Dios bendiga a las tropas americanas en el exterior. God bless American troops. Bueno, eso era un indicador. Y en los hechos ha sido así. Uno escucha el discurso de ayer en el Congreso y claramente se puede partir en dos mitades idénticas. Un programa de gobierno interno progresista sin precedentes en inversión social, en gasto público, en reactivación de la economía y al mismo tiempo un belicismo muy grande en política exterior. Bien. Repito, para que nos quede claro a todos, Juan, y naturalmente atento a los hechos que van teniendo datos nuevos hora a hora. De esto se sale en la medida que Ucrania desista de entrar a la Unión Europea. Yo creo que sí, porque en realidad habría una contraparte muy importante, es decir, Rusia tendría que decir al mismo tiempo que retira hasta el último de sus tanques de Ucrania. Hay muchas teorías alrededor de esto. Yo prefiero ser muy pragmático y ir por la vía sencilla. Ayer un analista importante en Estados Unidos decía que esto es toda una movida internacional para que no haya un mundo tripolar, China, Rusia, Estados Unidos, sino volver a un mundo bipolar, pero sustituir a Rusia, ex Unión Soviética, por China. Yo creo que todo eso son elucubraciones demasiado elaboradas. A veces la vida se mueve por cosas más sencillas que las que queremos reconocer. Entonces, mi esperanza, no digo que vaya a ocurrir, pero por algo no creo que Rusia haya pedido estos diálogos en la frontera con Bielorrusia y Ucrania para decir rendición incondicional o nada más. Para eso no genera una instancia de diálogo. Pero en la instancia de diálogo ambos tendrían que ceder mucho, porque es un país invadido
y es un país donde Rusia se encontró con un nivel de resistencia que no esperaba. Podríamos hablar toda una tarde del tema. Por ejemplo, la televisión, incluso la televisión uruguaya, muestra permanentemente a los civiles recogiendo rifles automáticos. Hay algún reportaje a algunas personas mayores que recogen sus rifles y le preguntan si lo saben usar y dicen que no. Pero no deja de ser una expresión de voluntad colectiva del pueblo ucraniano de resistir. Ahora, ¿esos rifles de dónde llegaron? Esos rifles llegaron en 8 buques alemanes. Es una violación del tratado de la OTAN, porque el tratado de la OTAN dice clarísimamente que los países miembros no dotarán de armamento a los países que no son miembros. Y por ahora Ucrania no es miembro, lo único que hay es una decisión ajena al gobierno de Ucrania, del presidente de Estados Unidos, de invitar a Ucrania a integrarse en la OTAN. Sin embargo, está llegando armamento. Esto es un dato de la realidad que nadie oculta. No es que se descubrió que Alemania manda armamento. Alemania dijo la cantidad de armamento que mandó, y Biden anunció que ellos también están dispuestos a mandar todo tipo de armamentos menos misiles nucleares. Entonces, me parece que mientras que esto siga, que cada una de las partes levanta la apuesta del belicismo, iba a ser muy difícil, por más que a los rusos se les haga más complicado que lo que esperaban, y la toma de Kiev, que estaba la capital de Ucrania, que estaba prevista para menos de 24 horas, y ya estamos por llegar a la semana del inicio de la invasión, sin que haya ningún indicio de que haya un avance en la frontera militar, digamos, un avance de las tropas soviéticas que han encontrado, repito, una resistencia muy grande. Hay una toma que se volvió famosa en el mundo de televisión, donde un joven detiene y hace retroceder a un tanque ruso simplemente poniéndole la mano arriba del cañón del tanque. Es decir, no es que tenía más fuerza la mano, como en las películas de los superhéroes, la mano que el tanque. Es que el costo en vidas humanas, en participación de la sociedad civil, etcétera, sería muchísimo más grande que lo que los rusos esperaban. Bueno, Entonces, mira, los dos tienen algo para ganar y los dos tienen que conceder mucho para que se vuelva una situación de paz. algunos mensajes llegan a través, en este caso, el chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Dice Federico, en un tema dice Molotov, en un tema suyo, inflar la moneda haciendo guerra a otros países, esto por Estados Unidos. Omar dice, el uso de la tecnología en la guerra, drones, robots, ciberataques, pero lo peor es que las redes en la guerra, pero lo peor en las redes es la guerra psicológica que que se está instalando, el daño no se olvida tan fácil y no se ve. El taxista del Cerro dice, Putin es capitalista y es más anticomunista que Sanguinetti. Omar dice, el presidente de Ucrania tenía un programa cómico que hacía de presidente y no tenía partido político, se lo inventó para que pudiera presentar las elecciones. A ver, dice el taxista del Cerro, Hitler entra por Ucrania ayudado por la élite yanqui que se frotaban las manos cuando los nazis llegaron a Stalingrado, o casualidad, en el Parlamento ucraniano tiene una presencia nazi importante. Otros mensajes, el propio taxista agrega, no señores, acá había un pacto, no se podía anexar más países a la OTAN. Aquí Rusia, aunque no me gusta, defiende su frontera como país imperialista que es. Y dice Premio en Uruguay, Ucrania igual Agenda 30. Bueno, algunos de los mensajes que llegan a través del en este caso a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. ¿De acuerdo? En todo caso, Juan, le seguimos monitoreando esto y nos
Nos reencontramos Sí, la semana que viene. ¿Algo más? un hecho que tiene que ver con el comentario de uno de los oyentes es muy elocuente. El actual presidente de Ucrania nunca estuvo involucrado en política, fue sacado de la galera. Pero Sí, sí. curiosamente era algo parecido a lo que acá son los parodistas. Sí, 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 Y hacía imitaciones de su antecesor. Y después llegó a ocupar el cargo de su antecesor. Es algo parecido a que el hijo del Bananita, que hacía la imitación del presidente de la calle Pou, terminara de presidente de la República. O tantas personalidades que imitan las murgas y los parodistas en este carnaval. Sí, es un candidato que en su momento fue criticado porque fue impuesto desde el exterior, pero que obtuvo el 70% de los votos. Claro. Y yo coincido que Putin en este momento es profundamente anticomunista. Claro, claro. Me parece que una de las claves para empezar a arrimarnos a entender esto es poder decir las cosas diciendo las cosas sin que por esto se crea que uno dice todas las cosas, ¿no? Quiero decir, aunque suene un trabalenguas, uno puede decir, no me gusta que Rusia, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Israel, Afganistán, Uruguay, invada y agreda otros países. Está dicho. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Sí. Lo que no Sí, significa que además uno tenga la necesidad y la obligación de ver en qué contexto, cuáles son las causas que se esgrimen y desde la perspectiva histórica, para entender lo que ha pasado, y de la perspectiva diplomática, para saber cómo salimos del embrollo, encontrar las miradas y entender los razonamientos de las partes, ¿no? sí. Yo repito, tengo un moderado optimismo, pero lo que creo indefectiblemente es que si hay un diálogo bilateral, exclusivamente bilateral entre las partes interesadas, se puede llegar a una solución aceptable para las dos partes. Si intervienen Estados Unidos, la Unión Europea o la OTAN, esa triple entente, esa triple alianza, para utilizar términos históricos, veo muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Juan, te abrazo y la seguimos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo muy grande y hasta el miércoles que viene. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa, al regreso. Mira, de algún modo, seguimos hablando del tema, pues en su columna de análisis internacional, Sebastián García Parra, a propósito de la guerra en Ucrania, nos propone el papel de las tecnologías de la información. Ya venimos. Importantísimo. Un abrazo grande.